saludamos también a todos los hermanos que se nos unen a través de las redes sociales. Amén. Hoy día quiero compartir una palabra especial porque, como les mencioné, es un día especial porque celebramos el Día de la Mamá, pero también quisiera enfocar lo que quiero compartir ustedes también hacia las madres. Así que vamos a prepararnos y le voy a pedir, aleluya, que se disponga para recibir lo que Dios tiene con nosotros, y le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2. Aleluya. Una vez que ya tiene abierta la Biblia en el Evangelio de Juan, le voy a invitar también que se ponga de pie. Para que leamos los primeros 12 versículos de este capítulo. Y la palabra del Señor dice así: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. En los primeros meses de la guerra que aún existe entre Rusia y Ucrania, un pequeño grupo de jóvenes soldados ucranianos fueron emboscados por el ejército ruso mientras ellos realizaban una campaña de reconocimiento. A causa de eso, uno de los soldados cayó gravemente herido, mientras que el resto de sus compañeros se cubrieron en las ruinas de un edificio que estaba alrededor de 200 pies del lugar donde cayó el soldado herido. Mientras el fuego continuaba, los soldados comenzaron a discutir entre ellos qué es lo que debían hacer. Pero como el fuego era tan intenso, todos sabían que arrastrarse para traer al compañero herido era una sentencia de muerte. Por un rato, nadie se movió. Los soldados, que desde el edificio podían escuchar los gritos del compañero herido clamando por ayuda, estaban sin decir palabra. Entonces, uno de los jóvenes que estaba en la cueva, uno de los soldados, comenzó a mirar su reloj. No podía quitar la vista de su reloj. Y eso fue tan notorio que todos los demás se dieron cuenta y empezaron a preguntarle qué estaba haciendo. Pero ese joven soldado permanecía en silencio sin dejar de mirar su reloj. De repente salió del edificio y se arrastró hasta donde estaba su compañero herido, lo tomó por la solapa del uniforme y lo empezó a arrastrar hacia las ruinas del edificio mientras las balas silbaban a su alrededor.
sorprendentemente, ambos lograron llegar al edificio que los refugiaba sin ser heridos por ninguna bala. Luego, cuando ya fueron rescatados, los demás soldados le preguntaron al héroe que había salvado la vida de su compañero: ¿por qué tuviste esa actitud tan extraña antes de ir a rescatar a nuestro compañero? Y él respondió: mi madre me prometió que todos los días, exactamente a las 3 de la tarde, ella iba a estar orando por mí. Y de acuerdo a mi reloj, salí del edificio que nos protegía exactamente cuando ella comenzó a orar. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de esta historia? Que nos demos cuenta o no, muchas de las bendiciones que hoy tenemos son respuesta de oraciones que han hecho nuestras madres por nosotros. La Biblia narra en el Evangelio de Juan que leímos al comenzar que cuando nuestro Señor Jesús, junto con María su madre y los discípulos, fueron invitados a una boda, ellos participaron de esa fiesta, de esa boda, pero el relato dice que en medio de esa fiesta los novios se dieron cuenta de que se les había acabado el vino. Ahora déjenme decirles que el vino era muy, muy importante en la cultura judía, muy importante dentro de lo que es la celebración de una boda judía principalmente. Y la falta de vino en una boda simbolizaba falta de alegría para esa nueva familia que estaba comenzando. Así que ese era un gran problema. Y María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, se dio cuenta de esa situación y acudió a su Hijo Jesús. Y Jesús allí, a solicitud de su madre, ese día realizó su primer milagro y convirtió el agua en vino. Convirtió el agua de esas 6 tinajas en vino. Y cuando él, mire, déjeme decirle que desde la niñez, si uno mira la Biblia, desde su niñez Jesús se caracterizó por respetar y estar siempre sujeto a sus padres. Y cuando él hizo este primer milagro y convirtió el agua en vino, él estaba enseñándonos algunas cosas importantes para nosotros también en este tiempo. En primer lugar, lo que Jesús estaba enseñándonos es la importancia de honrar la fe de nuestros padres, de nuestra madre principalmente. Y en este caso Jesús estaba honrando la fe de su madre. Diga conmigo, es importante honrar a nuestra madre. Y en esta historia Jesús nos deja un bello ejemplo de respeto y de honra hacia la madre. ¿Y saben por qué es importante considerar esto? Porque en la actualidad el respeto hacia los padres, con frecuencia, los hijos lo ven como algo anticuado. Y de hecho, hay muchos hijos que tratan con rudeza y con poca tolerancia a sus padres, especialmente cuando ellos ya son mayores. Pero déjenme decirles que esos hijos que tratan así a sus padres se llenarían de terror si pudieran ver que todo eso queda en los registros de Dios en el cielo. Y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque como cristianos, nuestro deber es dar a nuestros padres y especialmente a nuestra madre el mayor grado de amor y de respeto. ¿Sabe por qué? Porque fue Dios mismo quien impuso a ellos la responsabilidad de guiar nuestras almas para que en nuestros primeros años de vida nos instruyeran en el conocimiento de Dios. Por eso Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y déjeme decirle algo más.
Porque para Dios es muy importante la honra que le damos a nuestros padres. Tanto así que Él lo dejó escrito en uno de los 10 mandamientos. ¿Alguien sabe cuál es ese mandamiento? ¿Cuál? ¿Pero qué número de mandamiento es? El 5.º mandamiento. Allí en Éxodo capítulo 20, verso 12, Dios dice dentro de los 10 mandamientos que nos deja a los creyentes, a usted, a mí, a todos los creyentes, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y este 5.º mandamiento, aquí Dios no solo nos pide que seamos respetuosos, sumisos y obedientes, sino implícitamente manda en Él que amemos, que seamos tiernos, que seamos cuidadosos y que cuidemos la reputación de nuestros padres aún en la vejez. Eso es honrar, aún en la vejez. Por eso Proverbios 4.1 dice: escuchen, hijos, la corrección de un padre, dispónganse a adquirir inteligencia. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque como cristianos tenemos el deber de honrar y respetar a nuestros padres, no solo durante la niñez, sino también en la juventud y especialmente en la vejez. Ahora déjeme contarle una historia. Carlos había estado por más de 3 semanas en la carretera visitando clientes. Y ese día ya estaba impaciente por llegar a su casa para ver a su esposa y a sus hijos. De repente se recordó que justo ese día se celebraba el Día de la Madre, pero se sentía demasiado cansado para desviarse e ir a verla porque ella vivía al otro lado de la ciudad. Y ya estaba solo unas millas para por fin llegar a su casa. Entonces manejó frente a una florería y se dijo a sí mismo: ya sé lo que voy a hacer. Le mandaré a mamá algunas rosas. Así que entró en la tienda y vio delante de él a un joven que hablaba con el dueño de la tienda. Señor, dígame, ¿cuántas rosas me puede dar por $5? Preguntaba el chico. El dueño le explicó que las rosas eran caras y quizás ese joven estaría contento solo con unos claveles. No, le dijo, tengo que llevarle rosas. Mi mamá estaba tan enferma el año pasado y yo no pude estar con ella lo suficiente. Quiero comprar algo especial. Tienen que ser rosas rojas, son sus favoritas, decía con determinación. El dueño de la tienda miró a Carlos mientras sacudía la cabeza. Pero en ese momento, algo en el interior de Carlos fue tocado por la voz del chico. Y discretamente él quiso comprarle esas rosas. Carlos había sido bendecido en su negocio, así que miró al dueño y silenciosamente le hizo una señal indicando que él pagaría por las rosas de ese chico. Entonces, el dueño de la florería miró al joven y le dijo: está bien, te daré un trato especial, una docena de rosas rojas por tus $5. Ese joven casi saltaba en el aire de alegría, así que tomó las flores y salió corriendo de la tienda. Carlos, al ver a ese chico tan feliz, pensó que eso valía de sobra los $25 que había pagado por esas rosas. Después Carlos ordenó sus propias flores y pidió al dueño de la florería que se asegurara en que llegaran a tiempo con una notita para decirle a su madre cuánto él la amaba. Cuando salió de la tienda se sentía muy bien y solo a 2 cuadras de la florería se detuvo en un semáforo, en el rojo en un semáforo, y mientras esperaba la luz vio al chico que caminaba por la acera. Lo miró cruzar la calle y entrar a un parque con 2 portones inmensos. Repentinamente se dio cuenta que no era un parque, era un cementerio. Pudo ver cómo el joven caminaba hacia el interior de ese cementerio. La luz cambió e intrigado Carlos parqueó su carro y comenzó a seguir al chico caminando a 30 o 40 pasos detrás de él, hasta que lo vio llegar
cuando se detuvo frente a una sepultura. Allí se puso de rodillas y colocó cuidadosamente las rosas sobre la tumba y comenzó a sollozar. Carlos se sentía intruso, pero él ya estaba allí y no pudo evitar escuchar su amargo llanto. Mientras lloraba, él oyó que ese joven decía: mamá, mamita, ¿por qué no te dije lo mucho que yo te amaba? ¿Por qué no te lo dije más veces? Jesús, por favor, encuentra a mi mamita y dile a ella que yo la amo y que siempre la he amado. Carlos giró con lágrimas en sus ojos y caminó de regreso a su coche. Manejó rápidamente a la florería y le dijo al dueño que no enviara las flores, que él personalmente se las llevaría. Él quiso estar seguro de decirle a su madre cuánto la amaba. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Porque tristemente muchas personas se preguntan lo mismo. ¿Por qué no se lo dije? ¿Por qué no le dije cuánto significaba ella para mi vida? Ahora, déjenme decirles que cuando la madre parte, no hay suficientes flores para hacer que el dolor se vaya. Por eso necesitamos decirles a nuestras madres que las amamos y cuán importantes son para nosotros ahora. Son sentimientos que no pueden esperar. E incluso después que han partido, podemos honrar su nombre viviendo una vida noble y cristiana. Muchas veces, cuando pensamos en el trabajo de una madre, es difícil no considerar cuánto dolor y sufrimiento padece por amor a sus hijos. Desde que ella los lleva en su vientre, luego al nacer, después cuando los comienza a educar y así al pasar una etapa a otra en la vida. Incluso después de que los hijos se casan, ese hijo o esa hija nunca deja de ser un motivo de preocupación para su madre, quien está en todo momento con los brazos abiertos para ayudar y socorrer al ser que llevó en sus entrañas. Por eso es importante honrar a nuestra madre. Por eso, como cristianos, tenemos que no solamente celebrar este día como un día comercial, sino hacer un alto para honrar su vida o su memoria. Aleluya. Jesús también en esta historia que leímos estaba enseñándonos otra cosa. Estaba enseñándonos acerca del carácter de Dios. El relato que leímos en el Evangelio de Juan dice que cuando el maestro Sala probó la calidad de esa agua que Jesús había convertido en vino, se asombró y le dijo al novio: ustedes han hecho algo inusual, les dijo, porque lo normal es que en una fiesta primero se sirva el buen vino y luego al final, después que la gente ha tomado algo, le sirven el vino más corriente. Pero ustedes lo han hecho al revés. Primero sirvieron el vino corriente y dejaron para el final el mejor vino. ¿Y qué nos enseña eso a nosotros hoy? Que cuando involucramos a Dios en nuestra vida, Dios siempre tiene lo mejor para el final. Que cuando una persona involucra a Dios en su vida, lo mejor de Dios siempre va a estar para el final. No importa lo que tú hayas vivido, no importa lo que ya hayas experimentado en tu vida, no importa cuántas bendiciones hayas vivido, lo mejor de Dios aún está guardado para el final. Esa es parte de la característica de la naturaleza de Dios, que lo mejor de Él está guardando para el final, para los que creemos en Él. Aleluya. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si tienes bendición en tu hogar, aún hay mucho más de Dios para tu hogar. Aleluya. Que si tienes bendición en tu matrimonio, con Dios hay mucho más bendiciones que pueden venir a tu matrimonio. Aleluya.
Que si tienes prosperidad económica con Dios, hay mucho más para ti. Gloria a Dios. Que aún hay más milagros de Dios que pueden venir para tu vida. Eso es lo que nos estaba enseñando Jesús al hacer este milagro. Que lo mejor de Dios siempre está para el final. Y de hecho, hermanos queridos, la Biblia dice que hay un cielo nuevo, una tierra nueva. Que habrá un tiempo en que tú y yo estaremos en la presencia de Dios, en un lugar que Él ha preparado. Y Él dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Aleluya. Gloria a Dios. Tienen fuerza, aplausos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque la vida es como un libro que se va leyendo día por día. Pero cuando tú estás aferrado a Jesús, cada capítulo de ese libro está lleno de emociones y bendiciones y siempre tendrá un final feliz. Aleluya. Por último, Jesús también nos estaba enseñando al hacer este milagro que un toque de Dios tiene poder para cambiar lo corriente en algo especial. Diga conmigo, un toque de Dios puede cambiar lo corriente por algo especial. Aleluya. Bastó solo un toque de Jesús en esa historia para que ese día Él cambiara lo natural por algo sobrenatural. Bastó un solo toque de Jesús para hacer un milagro que humanamente no se podía hacer. Para lograr algo que era imposible. Un solo toque de Jesús. Aleluya. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que un toque de Dios siempre puede cambiar lo corriente y monótono de tu vida en algo especial. Que un toque de Dios puede cambiar el corazón de un esposo frío e indiferente por alguien especial. Que un toque de Dios es suficiente para cambiar a un hijo rebelde por un hijo amoroso. Que un toque de Dios puede cambiar la escasez por abundancia. Que un toque de Dios puede cambiar un cuerpo enfermo por un cuerpo sano. Aleluya. Que un toque de Dios puede hacer lo que los hombres no pueden hacer. Aleluya. Y eso es lo que nos enseña también este primer milagro que Jesús hizo. Que un toque de Dios tiene poder para cambiar todas las cosas. Aleluya. Yo no sé qué milagro estás esperando tú en tu vida. Yo no sé lo que tú le estás pidiendo a Dios. Pero lo que sí te quiero decir, que un toque de Dios puede cambiar la situación que estás viviendo. Aleluya. Que un toque de Dios puede cambiar lo natural por algo sobrenatural. Lo corriente por algo extraordinario. Gloria a Dios. Aleluya. Y Jesús dice ahí en Mateo capítulo 10, verso 27. Dice Jesús mirándole les dijo, para los hombres, aleluya, es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Diga conmigo, todas las cosas son posibles para Dios. Aleluya. Y eso es lo que nos enseña esta linda enseñanza, este lindo pasaje. Aleluya, el primer milagro de Jesús. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por este día precioso, el día de la Madre, por el desayuno que tuvimos temprano esta mañana, por cada mamita aquí presente, Dios de los cielos, por cada mamita que también nos mira a través de las cámaras, a través del teléfono, a través de ese televisor, en YouTube, en Facebook, donde sea. Señor, te rogamos, Señor, que les bendigas. Espíritu Santo, gracias por esta palabra, Señor, donde tú muestras el ejemplo de honra que Jesús tuvo hacia su madre cuando Él estuvo aquí en esta tierra. Señor Jesús, yo te pido que bendigas a todas las madres de esta iglesia, pero también a aquellas que nos miran a través de las redes sociales. Señor,
Danos la sabiduría para honrar, respetar y expresar nuestro amor hacia nuestras madres. Y si ya han partido contigo, Señor, ayuda a tus hijos a honrar su memoria con un buen testimonio cristiano. Espíritu Santo, también te pido que ayudes a tus hijos para que ellos nunca se olviden de que tú siempre tienes lo mejor para el final de sus vidas. Y que un toque tuyo puede cambiar la realidad de todas las cosas, Señor, especialmente de los que hoy están esperando un milagro en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, oro por ellos. Oro, Señor, para que bendigas a cada uno de ellos. Y en este Día de las Madres, para que, Señor, honren la memoria de sus madres, Señor, y te bendigan a ti por sobre todas las cosas. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Iglesia El Sendero de la Cruz te invita a participar y ser parte de nuestra iglesia. Nuestros servicios son cada domingo a las 11:30 de la mañana y miércoles a las 7 de la noche. Estamos ubicados en 6508 Holmes Avenida, Los Ángeles, California 90001. Para más información llámenos al 323-760-2860. Que Dios te bendiga.